Rosalie Pruden, de Guy de Maupassant. Había verdaderamente en aquel caso un misterio que ni los propios miembros del jurado, ni el presidente, ni tampoco el mismo fiscal conseguían comprender. La joven Pruden, Rosalie, criada en casa de los Barambot, en Mantes, tras quedarse embarazada sin que sus amos lo supieran, había dado a luz de noche en su buhardilla, matando y enterrando luego a su hijo en el huerto. Era uno de los tantos infanticidios perpetuados por las sirvientas, pero un hecho seguía siendo inexplicable. El registro practicado en el cuarto de la joven Pruden había llevado a descubrir un ajuar completo de niño, realizado por la propia Rosaliet, que se había pasado las noches cortándolo y cosiéndolo por espacio de 3 meses. El tendero al que había comprado las velas, que ella había pagado con su salario para hacer ese largo trabajo, había ido a testificar. Además, había sido probado asimismo que la comadrona del pueblo, a la que había informado de su estado, le había dado todas las indicaciones y todos los consejos prácticos por si tenía un parto prematuro en un momento en que no fuera posible prestarle ayuda alguna. Le había buscado además una colocación en Poissy en previsión de su despido, pues el matrimonio Barambot no bromeaba con cuestiones de moral. Estaban allí, asistiendo a las sesiones, el hombre y la mujer, pequeños rentistas de provincias, furiosos contra aquella pelandusca que había mancillado su casa. Hubieran querido verla guillotinada en el acto, sin juicio siquiera, y hacían declaraciones venenosas contra ella que se convertían en su boca en acusaciones. La culpable, una guapa y alta joven de la Baja Normandía, bastante instruida para su condición, lloraba sin parar y no respondía nada. Como todo parecía indicar que esperaba conservar y criar a su hijo, se suponía que había cometido su bárbara acción en un momento de desesperación y de locura. El presidente trató una vez más de hacerla hablar, de conseguir una confesión y, tras habérselo pedido con gran dulzura, le hizo comprender finalmente que todos los hombres allí reunidos para juzgarla no querían su muerte y que incluso podían compadecerse de ella. Entonces ella se decidió. Él preguntó: Veamos, díganos en primer lugar quién es el padre de la criatura. Hasta ese momento lo había ocultado con obstinación. Respondió de repente, mirando a sus amos que acababan de calumniarla con rabia: Es el señor Joseph, el sobrino del señor Barambot. El matrimonio tuvo un sobresalto y exclamaron al unísono: Eso es falso, miente, es una infamia. El presidente les hizo callar y prosiguió: Continúe, por favor, y díganos cómo ocurrió. Entonces ella se puso a hablar atropelladamente, aliviando su cerrado corazón, su pobre corazón solitario y destrozado, desahogando ahora su tristeza, toda su tristeza delante de aquellos hombres severos a los que había tomado hasta ese momento por unos enemigos y unos jueces inflexibles. Sí, fue el señor Joseph Barambot, cuando vino de vacaciones el año pasado. ¿Qué es lo que hizo el señor Joseph Barambot? Es su oficial de artillería, señor. Se quedó 2 meses en casa, 2 meses de verano. Yo no desconfié cuando él empezó a mirarme y luego a decirme halagos y ternezas durante todo el día. Y yo me lo acabé creyendo, señor, y él no paraba de repetirme lo guapa, lo agradable que yo era y que le gustaba. También él a mí me gustaba, por supuesto. ¿Qué quieren? Cuando se está sola se presta oídos a estas cosas. Cuando se está sola, sin nadie, como lo estaba yo. Yo estoy sola en el mundo, señor. No tengo a nadie con quien hablar, nadie a quien contarle mis problemas. Ya no tengo ni padre ni madre, ni hermanos ni hermanas, nadie. Y para mí fue como si hubiera recuperado a un hermano cuando empezó a hablar conmigo. Luego,
una tarde, me pidió que fuera con él a la orilla del río para charlar sin dar de qué hablar. Y yo fui. ¿Qué sé yo? ¿Quién podía pensar en lo que sucedería después? Él me cogía de la cintura. Yo no quería. Claro que no. No, no. Pero no pude. Yo estaba al borde de las lágrimas por el tiempo delicioso que hacía. Había un claro de luna. No pude. No, se lo juro, no pude. Él hizo conmigo lo que quiso, y la cosa siguió 3 semanas más, todo el tiempo que él se quedó. Yo le hubiera seguido a los confines del mundo, pero él se fue. Yo no sabía que estaba embarazada. No lo supe hasta el mes siguiente. Rompió a llorar tan ruidosamente que hubo que dejarla un rato para que se recuperara. Luego el presidente prosiguió con el tono de un sacerdote en el confesionario. Vamos, continúe. Ella siguió diciendo. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, avisé a la señora Baudin, la comadrona, quien puede confirmarlo, y le pregunté qué debía hacer si me ponía de parto sin que ella estuviera presente, y luego, todas las noches hasta la 1, estuve preparando el ajuar y me busqué otra colocación, porque estaba segura de que me despedirían. Pero yo quería quedarme hasta el final en esa casa con el fin de ahorrar, pues tengo poco dinero y me hacía falta para el pequeño. Por tanto, ¿no quería usted matarle? Por supuesto que no, señor. Y entonces, ¿por qué le mató? Les contaré cómo fue. Me puse de parto antes de lo que yo creía. Fue en la cocina, cuando estaba terminando de fregar los platos. Los señores Barambot estaban ya acostados. Subo, no sin esfuerzo, agarrándome al pasamano. Luego me tumbo en el suelo, para no manchar la cama. Y me estuve así, quizá 1 hora, o quizá 2, o 3, no lo sé exactamente, pues era tanto el dolor que sentía, pero yo empujaba con todas mis fuerzas, sentí que salía y lo recogí. ¡Ah! ¡Qué contenta estaba de verdad! Hice todo lo que me había indicado la señora Baudin, todo, y luego lo puse sobre mi cama. Pero he aquí que me vuelven los dolores. Pero, ¿qué dolores? Si ustedes supieran lo que son esos dolores, no harían tantos hijos, se lo aseguro. Me caí de rodillas, luego de espaldas, en el suelo, y entonces me empieza de nuevo, quizá 1 hora o 2, allí completamente sola. Y luego sale otro pequeñín, 2, sí, 2, ¿cómo le digo? Lo recogí como el primero, y lo puse sobre la cama, al lado del otro. 2. Díganme ustedes, ¿cómo es posible? 2 niños. Yo que gano 20 francos al mes. Díganme, ¿cómo es posible? Uno sí, puede una con él, a base de privaciones, pero 2 no. Perdí la cabeza. ¿Qué podía hacer? ¿Qué otra elección me quedaba? ¿Qué podía hacer? Me parecía haber llegado al final de mis días. Sin darme cuenta, les puse la almohada encima. No podía quedarme con los dos y me tumbé encima. Luego me quedé retorciéndome y llorando hasta que vi por la ventana que se hacía de día. Habían muerto los dos debajo de la almohada, por supuesto. Entonces les cogí en mis brazos, bajé por la escalera, me fui al huerto, cogí la azada del hortelano y los enterré bajo tierra, lo más hondo que pude, uno aquí y otro allá, pero no juntos, para que no hablasen entre sí de su madre, si es que los pequeños muertos hablan, qué sé yo. Y luego, en la cama, me sentí tan mal que no conseguí levantarme. Llamé al médico, que lo comprendió todo. Esta es la pura verdad, señor juez. Haga usted lo que quiera, estoy preparada para todo. La mitad de los miembros del jurado se sonaban una vez tras otra para no llorar. Unas mujeres sollozaban entre los asistentes. El presidente preguntó, ¿en qué lugar enterró usted al otro? Ella preguntó, ¿cuál encontraron ustedes? Pues
el que estaba entre las alcachofas, pues el otro está entre los fresales, junto al pozo. Y ella se puso a sollozar tan fuerte que sus gemidos partían el alma. La joven Rosalie Pruden fue absuelta.